Buenas tardes. ¿Quiere ir abriendo su Biblia o seguirnos en la pantalla? Vamos a leer el Salmo 119, versículo 133. Seguimos con la serie El orden de Dios. Hoy es el tema número 8. He titulado Ordena mis pasos con tu palabra. Es una oración que David hacía a Dios. Ordena mis pasos con tu palabra. Vamos a leer. Dice así, Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna maldad me controle y me domine. Ordena mis pasos con tu palabra, Señor. Pues estamos a unos días de que el año termine. Hay mucho por qué darle gracias a Dios, ¿no es cierto? La gente alrededor del mundo se prepara para recibir un año nuevo, 2020, y por tradición el mundo, la gente, algunos cristianos también, otros no importa, en el caso de nosotros, celebran la llegada de un año nuevo con una cena, ¿cierto? Una cena. En esa última cena del año que termina, el platillo favorito es la superstición. Suena raro, ¿no? El platillo favorito es la superstición de millones de personas alrededor del mundo, porque ellos así creen. Ellos, por ejemplo, se ponen ropa color rojo interior, amarilla. Ellos creen que para atraer el amor a sus vidas. Otros encienden velas de colores porque dicen que el azul trae la paz, el amarillo la abundancia, el rojo el amor, el verde les trae salud, el blanco les trae claridad de pensamientos y el color naranja les da inteligencia. Otros preparan unas maletas y las dejan a la puerta de la casa. Ellos creen que para que el próximo año viajen mucho. Otros escriben 3 deseos. Otros, cuando hacen el brindis de la cena, le ponen un anillo a la copa. No sé si alguien se haya tomado con todo y anillo, no lo sé. Otros encienden todas las luces de la casa para que la luz ilumine todo lugar oscuro y se vaya la mala vibra, las energías negativas. Otros comen 12 uvas, cada uva representa un mes del año. Otros, en cuanto dan las 12, dan el primer paso del año con el pie derecho para que les vaya bien, etcétera, etcétera. Son supersticiones que la gente tiene porque todos desean feliz año, todos desean que les vaya bien, dicha y felicidad. Pero todo esto que hace el mundo es en medio de borracheras, lenguaje vulgar, drogas, etcétera, pretendiendo que con esta serie de rituales, de prácticas supersticiosas, pueden dejar atrás un año de mentiras, de adulterios, de fraudes, de fornicación, de robos, de odio, de agresiones verbales, agresiones físicas, hipocresía y toda clase de depravaciones. Como que todo se arregla con unos cuantos rituales de fin de año y todo queda listo para ser felices en el 2020. ¿Será? Bueno, así cree la gente, es supersticiosa. Pero el diccionario da una definición, nos define lo que es la superstición. Les voy a compartir, les voy a leer lo que el diccionario dice, cómo define una superstición. Es una creencia que no tiene fundamento racional. Es obvio que tiene de racional poner maletas a la entrada para luego viajar por todo el mundo. No tiene, es irracional, ¿no? Todo
las supersticiones. Entonces, es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico, carácter sobrenatural a determinados sucesos o rituales en este caso, o en pensar que determinados hechos o creencias proporcionarán prosperidad, les darán paz, les darán dicha y felicidad. Bueno, así es como cree la gente en el mundo. Es un desorden total. Pero ¿acaso existirá la superstición cristiana? ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá superstición que ha penetrado las iglesias cristianas, las vidas de los cristianos? Algunos dicen que no, pero sí, desgraciadamente sí. Por ejemplo, alguien va a salir de viaje y dice: pero vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo para que nos proteja. Mire, la sangre de Cristo no es para protegernos, Él nos protege. La sangre de Cristo es para limpiar nuestros pecados. Eso es. Entonces le atribuyen a algo un acto: me protejo me cubro con la sangre de Cristo y ya me va a ir bien. No, eso raya en la superstición, hermanos, de verdad. Vamos a ir a expulsar un demonio, pero antes de ir hay que cubrirnos con la sangre de Cristo para que nos proteja. No. Es el nombre de Cristo en quien vamos a expulsar demonios. Y lo mismo pasa con el aceite. El aceite que dice Santiago que podemos ungir a los enfermos. El aceite es una representación del Espíritu Santo que trae sanidad. Pero algunos, algo sucede en sus mentes que le empiezan a atribuir al aceite mismo el poder para sanar. Y ahí es donde entra la superstición. Y es donde se aprovechan los que abusan de la fe de la gente y de la ignorancia de la gente que va a las iglesias cristianas y dicen: hermanos, fui a Israel, traje 50 botellitas de aceite de oliva del huerto de Getsemaní donde Jesús oró. Yo quiero una, vale $1,000 cada una, no le hace. Con a donde que usted va y unge todo, unge su carro, unge su casa, unge al perro, una ungidera por todos lados. Y le atribuyen al aceite poder milagroso. Eso es supersticioso, hermanos. Otros, a manera ritualista, recitan la oración de Jabez. Jabez era un personaje en la Biblia que quería hacer algo y oró al Señor. Le dijo: Señor, prospera mi camino, bendice lo que yo haga. Y Dios le contestó su oración y lo prosperó y lo bendijo y le fue bien. Entonces muchos dicen: no, pues hay que repetir la oración de Jabez, porque si a él se le respondió, también a nosotros, ignorando que el plan de Dios para Jabez, era bendecir su viaje. Pero esos toman esta oración de Jabez como algo supersticioso y usted repítala, usted dígala, y caemos como en lo del Padre Nuestro. No, pues es que yo me he portado mal, diga 10 Padres Nuestros. Y todo eso raya en la superstición. Otros, fíjense, dicen: el último día del año 2019 vamos a hacer un culto especial para recibir el año. Si quiere que le vaya bien el 2020, tiene que venir a la reunión. Hágame usted el favor. Eso raya en la superstición, porque se le está atribuyendo el hecho de hacer un servicio, una reunión el último día del año, y le atribuyen poder. O sea, que si alguno por alguna razón no puede ir a ese culto, a ese servicio de fin de año, le va a ir mal. No, es Dios el que bendice, ¿sí o no? No el culto al que asistas el fin de año. O como se llena el internet en usted lo puede comprobar, el primero del año, ya que despierta, pone allí declaraciones para el 2020. Nada más póngale así, va a haber uno de: yo declaro prosperidad para ustedes y no habrá pobreza, y yo declaro que nunca te vas a enfermar, y yo declaro, y yo establezco, y yo digo. Todo eso, esas declaraciones
la gente las cree. ¿A poco que nada más por desear y declarar ya las cosas van a suceder? Ya aprendimos que no es así, que es por obediencia a la palabra de Dios, que es una relación con Dios. Miren, hermanos, el cristianismo no es una religión que sirve para que nos vaya bien en la vida. No, va mucho más allá. Tampoco es un conjunto de supersticiones o conjuros o declaraciones con lenguaje positivo de buenos deseos. No, los que no conocen a Cristo hacen lo mismo. En eso no consiste el cristianismo. El cristianismo consiste en vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En eso consiste el cristianismo. La Biblia es un libro donde Dios dejó plasmada la manera en la que Él quiere ordenar nuestros pasos. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios para nosotros de cómo podemos y debemos ordenar nuestras vidas para vivir una vida que lo glorifique a Él. Él nos creó para alabanza de su gloria y nuestra vida es la que le va a dar gloria. Por eso es que David en el Salmo 119, versículo 133, que es nuestro texto de estudio, él dijo: Señor, ordena mis pasos. Pero luego añadió el centro del fundamento de cómo ordenar sus pasos. Ordena mis pasos con tu palabra. Digan todos, con tu palabra. Con su palabra. Y ninguna iniquidad se apodere de mí, me domine, me controle, se enseñoree de mí. No. Miren, toda esa corrupción moral de millones de personas no son borradas por supersticiones que ellos crean o por los buenos deseos que ellos tengan. No. Toda esa religiosidad que otros que a veces llenan las iglesias cristianas, toda esa apariencia de piedad, pero hay un doblez allí, no es borrado creyendo a las supersticiones evangélicas. No, no es así. Para los cristianos, las escrituras son el manual de instrucciones, es el manual de principios que nos enseñan cómo vamos a ordenar nuestras vidas. Cualquier persona que quiera ordenar sus pasos, que quiera ordenar su vida, su familia, su negocio, que entre en el orden, debe de ir a la palabra de Dios, debe de ir a la Biblia. No hay otra manera de hacerlo. Podemos leer gente que tiene mente brillante, pensamientos bonitos, brillantes, que tienen cierta sabiduría, pero es humana. Y como es sabiduría humana, está contaminada con el pecado. Pero la sabiduría que viene de lo alto, de Dios, es pura y limpia. Esa es la que necesitamos y esa está contenida en su palabra. Solo con la palabra de Dios podemos ordenar nuestros pasos. Vamos al Salmo 19, vamos a estudiar el versículo 7 y el versículo 8 del Salmo 19. Voy a leer estos dos textos. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos a estudiar cada frase de estos dos versículos. La primera frase en el versículo 7 dice que la ley de Jehová, habla de la ley de Jehová. En el hebreo aparece el vocablo Torah o la Torah, que se traduce como la enseñanza de Dios. La ley, la Torah, es la enseñanza de Dios. Esto significa que Dios nos ofrece de manera gratuita, bondadosa, su enseñanza de cómo podemos vivir una vida ordenada. La Biblia pues es la enseñanza de Dios para cada aspecto de nuestras vidas. Cualquier área que tenga que ver con el ser humano, la Biblia contiene una enseñanza que es perfecta.
que es exacta para las necesidades de cualquier ser humano, y no, al ser perfecta, no necesitamos nada más. No necesitamos ni psicología, que tiene lo suyo, ayuda al nivel del alma solamente, pero no tiene el poder que tiene la palabra de Dios, que dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, o sea, que está viva y produce vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, eficaz significa que obra a favor tuyo, transformándote. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier bisturí, que toda espada de dos filos. O sea, que de tajo corta el cáncer espiritual, el pensamiento que te perturba o que te lleva por otros caminos. Eso tiene de poder la palabra de Dios, pero va más allá, que penetra, dice, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y llega al rincón más profundo del corazón, del interior del ser humano, y penetra hasta partir el alma, la divide en dos, lo bueno de lo malo, lo que hay en nuestra mente y corazón, lo divide en dos y lo corta, lo discierne los pensamientos del corazón del hombre. Entonces, la psicología tiene lo suyo, pero es muy limitada, porque es generada se concibe en la misma mente humana y no tiene el poder de la palabra de Dios para transformar. Nos basta pues la palabra de Dios, no necesitamos añadirle pensamientos brillantes de gente que tiene mente brillante, que tiene sabiduría, tiene conocimiento, pero sus silogismos o sus expresiones, aunque suenen bonito, no tienen el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Nos basta la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, cuando iniciaba su ministerio como pastor, le dijo lo siguiente, en primera carta de Timoteo capítulo 6, versículo 3, primera Timoteo 6:3, le dijo así: si alguno enseña otra cosa, si alguno, cualquiera, enseña otra cosa se refiere a algo distinto a la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa, sea quien sea, dice, y no se conforma, no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué frase, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, toda aquella que te despierta devoción, respeto, temor a Dios, esa es doctrina piadosa. Si a alguno no le bastan las palabras de Jesús, ni la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, enorgullecido, nada sabe. Por eso la misma Biblia dice: no le quites ni le aumentes, no le añadas, no le quites la palabra de Dios, porque si alguien hace eso, se mete en problemas con Dios, porque él está mutilando el mensaje de Dios y lo está presentando de una manera distorsionada, que en lugar de traer beneficios, daña a las personas, porque la palabra de Dios, como espada de dos filos, hace a veces dos funciones. Cuando es bien entendida, bien explicada, la gente es confrontada y transformada, pero hay quien la puede usar torcida para sus propios fines y eso mata a las personas. Ahora, volvamos al Salmo. ¿Cómo es la ley de Jehová? El Salmo 19:7. ¿Cómo es la palabra de Jehová? La ley de Jehová, la enseñanza, la Torah, ¿cómo es? Es perfecta. Digan todos fuerte, es perfecta. Ok. Tamim es el vocablo hebreo que traduce por perfecta. La palabra de Dios es tamim, perfecta, que significa completa. Es decir, no le falta nada. Significa cabal, algo que es exacto, ¿sí? Significa íntegra, que no le falta ningún ingrediente. Es como una receta perfecta.
Para cualquier situación, cualquier cosa que tenga que ver con la problemática humana, la palabra de Dios es cabal, es exacta, no le falta ningún ingrediente porque es íntegra, tiene todos los elementos para transformarnos, ¿sí? También se traduce por sin tacha, es decir, sin error, y se traduce también como verdadera. Entonces, la enseñanza de Dios es completa, es cabal, es íntegra, sin tacha, sin error, y es verdadera. Pero esta definición de verdadera es la verdad de Dios, pero en sentido absoluto. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene sus verdades, ¿no es cierto? Hay quien cree que poniéndose ropa de cierto color va a traer el amor, hágame favor. Bueno, esas son sus verdades. Cuando nosotros llegamos a Cristo, tuvimos un pasado, una forma de vivir, donde fuimos acumulando a través de nuestros años un montón de conceptos que para nosotros eran verdades. No, la Llorona, yo la vi, se me apareció Frankenstein. Hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo. Es verdadero ese dicho. O sea, cada quien tiene sus verdades. El problema con esto es que cuando llegamos a Cristo, la verdad absoluta se pelea con nuestras verdades que traemos almacenadas ahí. Por eso, en el mismo Salmo 119, versículo 9, David le da un consejo a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, todos somos jóvenes. Vamos a tener fe. No, jóvenes de corazón, es obvio, ¿no? Porque algunos ya pintamos canas. Pero mira, los jóvenes se caracterizan, acuérdense los que ya no son tanto, como éramos cuando éramos jóvenes. Éramos impetuosos, imprudentes. Si tenías auto a 200 por hora, o sea, totalmente un desorden, ¿no? Nos ofrecían cualquier cosa y no la comíamos, no la tomábamos, hacíamos y deshacíamos, nos sentíamos los conquistadores del mundo y ya, vaya a hacer esto y lo otro, y se creía yo, y comete uno muchos errores. Y David le da un consejo a los jóvenes, porque él fue joven, y les dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, ¿cómo es que un joven no se va a corromper, a desviar en la corrupción moral, la corrupción intelectual, la corrupción espiritual? Y él mismo dice, ¿con qué guardará, con qué limpiará el joven su camino? Y luego dice, con guardar tu palabra. Aquí David ya tenía un entendimiento muy profundo del poder de la palabra de Dios, que era la única que podía ordenar nuestros pasos. En el mismo Salmo 119, versículo 67, David mismo dice lo siguiente: antes que fuera yo humillado, o sea, cuando andaba en orgullo, cuando andaba desordenado, cuando hacía lo que bien me parecía, cuando no tomaba en cuenta la sensibilidad, ni los derechos, ni los límites que debemos de tener hacia otras personas, cuando yo andaba sin Dios, cuando andaba en el total desorden, antes dice que fuera yo humillado, descarriado andaba. O sea, viví una vida desordenada. Una persona, cuando la Biblia habla de una persona descarriada, se entiende del redil, de las ovejas, se sale del redil. Al descarriarse, empieza a vivir una vida desordenada, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Se salió de la casa del padre, llevaba dinero en su mano y empezó a gastarlo con rameras, con todo lo que en aquel tiempo y todos los tiempos se le ofrece al ser humano que quiere vivir en el desorden. Hizo lo que quiso, estaba descarriado. Entonces David dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero Dios tuvo que hacerme morder el polvo, así como a Pablo. ¿Se acuerdan? Que perseguía a los cristianos y respiraba amenazas contra ellos
Y mientras iba con cartas que los sacerdotes le habían dado para prender a los cristianos y llevarlos a la cárcel, Jesús lo enfrentó en el camino y lo derribó y lo hizo morder el polvo. Y cuando se levantó un hombre transformado, dispuesto a ordenar sus pasos, y nos dejó 3/4 partes del Nuevo Testamento con puras instrucciones dadas por el Espíritu Santo para ordenar nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora fíjate, en este versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea, ahora ya me ordené, mi vida se ordenó, mis pensamientos se ordenaron, mis emociones ya no se me desbordan tan fácilmente. Pedro, a una pregunta de Jesús, respondió de manera muy profunda. Cuando Jesús les dijo: ustedes también se quieren ir, porque un grupo de discípulos lo seguían nada más porque les había dado de comer. Les dijo: ustedes me siguen porque ayer les di de comer. Y se sintieron ofendidos y se fueron. Y Jesús les pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde: ¿a quién iremos? A Platón, que ya era muy famoso en ese tiempo. A Sócrates, no. A Aristóteles, pues tampoco. ¿A quién iremos? Dice: no hay uno solo que tenga las palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú, Jesús, tienes palabras que me meten en el orden, que ordenan mis pasos, ordenan mis pensamientos, ordenan mis intenciones, ordenan mis emociones. Pablo, en una de sus instrucciones, escribió en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, algo muy importante para los cristianos. Era un deseo del corazón de Pablo, él ya lo había vivido. Y dijo lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, las limpias palabras, las sanas palabras, las que te traen sanidad, salvación, liberación. Esas palabras de Jesús que te traen restauración, frescura, que transforman tu mente, transforman tu vida, ordenan tus pasos. Esa palabra, dice, more en abundancia. Ahora, la palabra morar es que habite, que se quede allí, que se arraigue. Y la palabrita en es dentro. O sea, dentro de ustedes, que abunde la palabra de Dios para que ustedes vivan unas vidas que glorifiquen a Dios, vidas ordenadas. Ahora, ¿por qué estos hombres hablaban así de la palabra de Dios? La respuesta es muy simple: porque sabían que la palabra de Dios es perfecta, porque entendían que la enseñanza de Dios, las palabras de Jesús eran perfectas, completas sus palabras, cabales, íntegras, sin error, y seguirá siendo la verdad absoluta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos al Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. Y luego dice: que convierte el alma. Esta palabra convertir, del hebreo shub, tiene 3 significados que el hebreo nos los desglosa. Uno es transformar. Entonces se puede leer así: la enseñanza de Dios, que es perfecta, no le falta nada, transforma. ¿Qué transforma? Transforma el corazón, transforma la mente, los pensamientos, transforma la conducta, ordena tus pasos. También se traduce como restaurar. Entonces la enseñanza de Dios no solo te transforma, también te restaura, porque venimos arrastrando un montón de cosas del pasado, muchas de ellas dolorosísimas. Un hombre me decía, un hermano me decía en una ocasión: ay, pastor, fíjese, yo era un hombre muy frío,
Y mi esposa me reclamaba y me decía: tú eres muy frío, no me tomas de la mano, no me dices cosas cariñosas, a tus hijos les hablas, no los abrázalos, dile que los amas, ellos necesitan sentir que los amas y los abrazas. No, pues es que así soy, así crecí. Dice: pastor, es que, mire, yo crecí en un hogar donde mi padre era un hombre frío, era un hombre brusco, él nunca nos hacía un cariño, él nunca menos nos abrazaba, mucho menos nos daba un beso, y mucho menos nos dijo. Yo no recuerdo alguna vez que me haya dicho: hijo, te amo mucho. Es más, mi padre nunca ni siquiera jugó conmigo cuando yo era un niño. Entonces yo crecí así. Pero ahora que conocí a Cristo, dice, todos esos recuerdos, todas esas cosas dolorosas que yo venía arrastrando, el Señor fue restaurando mis recuerdos, mi mente, convierte el alma. No solo la transforma, la restaura. ¿Me explico? La sana, la limpia. Pero también se traduce por refrescar. Y viene un refrescamiento, una novedad de vida. Como cuando Pedro, en su discurso ahí en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre de ellos y la gente estaba impresionada. Y, señores, ¿qué haremos?, les preguntan a los apóstoles, y Pedro responde: arrepiéntanse y conviértanse, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de frescura. Entonces, cuando conoces a Cristo, empieza una transformación que te va a durar toda la vida. La transformación no es instantánea, así, hay un vuelco por el arrepentimiento y cambias de dirección. Pero la transformación, la conversión del alma, es que Dios va quitando esos pensamientos que no son de acuerdo a los de Él, porque Él dijo que sus pensamientos son mejores que los nuestros, ¿cierto? Que sus caminos son mejores. Entonces yo te voy a alinear a mis pensamientos. Yo nunca, en otras palabras, como si Dios nos dijera: yo nunca me voy a rebajar al nivel terrenal de tus pensamientos ni de tus caminos. Tú tienes que subir a la altura de mis pensamientos. Si quieres volar como las águilas, si quieres caminar y ordenar tus pasos, tienes que caminar mis caminos, que son buenos, que nos llevan a la vida eterna, que nos llevan al orden. Porque la misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué?, rectos, pero su fin es camino de muerte. Al hombre le parecen rectos, es su verdad, es su intención, es su deseo, su creencia, pero terminan en la muerte. Y la palabra de Dios no, esos siempre terminan en la vida. Entonces la palabra de Dios es la única que nos puede transformar, restaurar, traer frescura a nuestras vidas. Y es con esto que Dios, con su palabra, empieza a ordenar nuestros pasos. Miren lo que Pablo les dijo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 2, primera Tesalonicenses 2:13. Leamos con atención. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué daba gracias a Dios Pablo? Ahí viene: de que cuando recibisteis la palabra de Dios, recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Miren cómo la recibieron. La recibisteis no como palabra de hombres. Nosotros no somos como Aristóteles, ni Platón, ni Solón, ni los grandes pensadores griegos. No. Porque lo que yo les traje, decía Pablo, era la palabra que los transforma, que ordena sus pasos, que los renueva, que los cambia, que los restaura y les da frescura para que vivan su vida como una lechuguita así bien fresca. No, dice, ustedes cuando recibieron la palabra, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, que es perfecta, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Fíjate,
Así como los tesalonicenses, ellos eran creyentes, cuando recibieron la palabra, cuando recibes la palabra, ella actúa. ¿Qué significa aquí que la palabra actúa? En el griego da la idea de obrar de manera eficaz en el interior de una persona. O sea que es lo ideal para hacer nacer de nuevo a una persona. Es como una semilla de un fruto delicioso. Se siembra y sale ese fruto delicioso. La palabra de Dios obra de manera eficaz. Por eso es que la misma Biblia dice: no le añadas, no le quites, no le pongas. Nos basta la palabra de Dios, que es perfecta, es sin error. No tenemos que andar abrazando pensamientos de hombres que están contaminados con el pecado, porque Dios es puro. Y esa palabra es eficaz, actúa, te transforma, ordena tus pasos. Volvamos al Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta, que convierte, ¿qué? El alma. Aquí el verbo hebreo que traduce alma es nepesh o nefesh. Ok, esa palabra también se traduce como mente, ¿sí? En el Nuevo Testamento es la palabra griega psukos o psique, que se refiere a la mente. De ahí psicología, ¿sí? Es un derivado. Cuestiones de la mente. Si oye que le falla no, llévalo con un psicólogo, o sea, para que le arregle la mente. Ok. Cuando la Biblia habla del alma, de la mente, es esa parte en nosotros que es espiritual, que está en nosotros. Decimos generalmente que está en la cabeza, ¿no? Porque es donde se asientan los pensamientos, los razonamientos, donde tenemos sentido de la ubicación. Por ejemplo, yo miro a mi alrededor, veo, y mi mente razona y dice: estás en la congregación, ¿sí? Es donde se asientan las emociones positivas y negativas. Es donde tenemos conciencia, donde está la conciencia, donde tenemos sentido de la ubicación. Ese es el alma del hombre. Pero es donde se anidan los pensamientos que finalmente rigen nuestra conducta. Ok, ¿qué hace la enseñanza de Dios, que es perfecta? Convierte el alma, la transforma, la restaura, la refresca. Pablo habló de esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Leamos con mucha atención. Dice Pablo lo siguiente: no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esa frase? Bien, en primer lugar, siglo significa al mundo. Cuando se habla del mundo en este contexto, se habla de lo siguiente: de la clase de vida que viven las personas que viven en este mundo. Por eso la Biblia dijo Jesús en una ocasión: ustedes están en el mundo, o sea, en el globo terráqueo, pero no son del mundo, o sea, no son del sistema de vida que vive la gente que ignora a Dios, que no respeta a Dios. Entonces, cuando Pablo dice: no se conformen a este siglo, no se conformen a la clase de vida que vive el mundo, no sean supersticiosos, sean obedientes a la palabra, que es la única que es perfecta. Ahora, el verbo conformarse aquí, en el griego, también se puede traducir como amoldarse. Le voy a poner una ilustración. Usted quiere hacer una gelatina con una figura del Chavo del Ocho. Eso fue lo que se me ocurrió. Entonces usted tiene un molde, ¿no es cierto? Entonces usted ya prepara el líquido y todo y lo vacía en el molde. El agua tiene la cualidad, en este caso es una cualidad del agua, de acomodarse. Cuando coagula, después de que la metes en el refrigerador, que sacas la gelatina, sale con la figura del Chavo del Ocho y su chipote chillón. Bueno,
Fíjate bien, Pablo dice lo siguiente: no se amolden a la clase de vida, a los pensamientos, vida, conducta y desorden de la gente que no conoce a Dios. No sean tan fáciles de ser arrastrados por el mundo. No se conformen, o sea, no se amolden. En el caso de nosotros no sería una cualidad como lo es en el agua. En nosotros sería trágico, porque nos puede arrastrar y llevarnos a la apostasía. Entonces Pablo es muy contundente: no lo hagan. Pero luego añade pues el ingrediente que complementa el por qué no nos amoldemos. Dice, sino, o sea, hagan lo contrario. Y luego dice, transfórmense, transformaos. En el griego aparece la palabra metamorfo, de donde viene metamorfosis, que es lo que sufre, por ejemplo, una mariposa. Es un gusano, y cuando se está transformando, cuando que está en el capullo, que empieza a salir las alas, está sufriendo ese fenómeno llamado metamorfosis. Está sufriendo una transformación. De ser un gusano, ahora empieza a sacar las alas y sale un insecto de los más hermosos que hay, ¿no es cierto? Dice, no, ustedes ya no se van a conformar así, ustedes se van a transformar, van a sufrir una metamorfosis, una transformación de un gusano, de algo feo a algo hermoso. Ahora, ¿cómo es? Por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento. Y aquí la palabra entendimiento aparece en el griego la palabra suko o psiquis, que se traduce por mente. ¿Cómo vamos a ser transformados? Por la renovación de nuestra mente, que es el asiento de los pensamientos que vamos acumulando. Trajimos al mundo un montón de pensamientos que, híjole, eran terribles. Muchos de ellos eran totalmente irracionales, otros eran depravados, otros eran, bueno, toda clase de pensamientos. No se conformen, dice Pablo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprobéis, ahora ya hay discernimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Fíjense, Dios siempre tiene buena voluntad. Cuando Jesús, los ángeles dieron el anuncio de que había nacido el Salvador, ellos mismos cantaron y dijeron, buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Dios siempre ha tenido y seguirá teniendo buena voluntad. ¿Qué significa? Buenos deseos. Dios quiere que la gente sea bendecida. Dios quiere que la gente salga de las garras de Satanás. Él siempre tendrá buena voluntad. Entonces, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para empezar a ordenar nuestra vida, tenemos que renovar nuestra mente para comprobar los buenos deseos, las buenas intenciones que Dios tiene para nosotros. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque hay una voluntad de Dios que quiere bendecirte, que al ordenar tus pasos es agradable a Dios. Ver ese olor fragante cuando una persona entra en el orden y deja la maldad y empieza a limpiar sus pensamientos, su mente sucia, ¿sí? A veces nos dicen, no, ¿qué estás haciendo ahí en ese lugar? Te lavaron el cerebro. Dile, sí, porque lo tenía bien sucio, más sucio que mi estufa en mi cocina. Pero me limpió, me cambió, me transformó y me refrescó. Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios para ti en lo individual, pero tú tienes que descubrirla. Ay, es que no entiendo. Ay, es que no puedo. En la noche me asusta el gato. Es que el otro día me pasé una escalera y dije, ay, me va a ir mal el 2020. ¿Qué es eso, hermanos? Tienes que sacar toda esa basura. Esas son supersticiones. Ahora, empiezas a renovar tus pensamientos. Empiezas a entender la voluntad de Dios. Y dices, ay, Señor, fíjate, ¿y tú qué tanto me quieres bendecir? Y yo ahí voy. Por eso es necesaria la renovación. Entonces tú terminas al paso de los años diciendo, qué bueno es Dios.
siempre quiso lo bueno para mí. Mira lo que ha hecho Dios en mi vida todos estos años. Por esa razón, dada la importancia de este punto, Pablo le dio otra instrucción pastoral a Timoteo. Fíjate lo que le dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Le dijo de manera muy, suena fuerte, pero vamos a explicarlo. Le dijo así: Timoteo, te encarezco delante de Dios. O sea, te pongo enfrente de Dios, ahora que empiezas tu ministerio pastoral, y del Señor Jesucristo. Ahí estás enfrente de Él, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ellos ahí están. Dios te ha escogido para que seas un pastor, pero tienes tu principal responsabilidad, la tienes que cumplir. ¿Cuál era? Que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, es la única sin mancha, es la única pura, es la única transformadora. Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Aprovecha, Timoteo, cuando la gente se reúne, porque no siempre se reúnen. Ahorita estamos todos reunidos una vez a la semana. Es un error grave en los predicadores cuando empezamos una enseñanza y empezamos a hablar un montón de cosas. Ay, a ver, hermanos, allí, saludos a los que me están viendo en España, los que me están viendo en Inglaterra. El otro día, fíjense, me mandaron unas mentas inglesas, vieran qué buenas están. Y los españoles me mandaron allí de Sevilla, una paella. Y ya le estoy sacando el hambre, hermanos. No siempre están aquí. Entonces Pablo le da una instrucción, dice: mira, como si le dijera: mira, no pierdas el tiempo, predícales la palabra, que es la única que es eficaz para transformarlos. Predícales la palabra, y luego le dices a tiempo y fuera de tiempo, y luego le dices redarguye. Redarguir significa exponer por medio de la palabra el pensamiento de Dios, la enseñanza de Dios, predicarla, para que la gente como un espejo se mire en la palabra y se den cuenta de las conductas erradas, de los pensamientos torcidos. Eso significa redarguir. Por eso, si ustedes se fijan, cuando los predicadores predicamos, a veces decimos, como hay algunos que piensan esto o hacen esto, y más de alguno pues le cae por allí, ¿no? Y dice: hoy está hablando de mí, ya nomás le falta que diga mi nombre. Se sienten aludidos, nos sentimos aludidos, como si estuvieran hablando de nosotros. Eso es redarguir, explicarles la palabra de Dios para que se den cuenta, al mirarse en el espejo de la palabra, que sus pensamientos son errados, que nuestras conductas son torcidas, que estamos en un vil desorden. Eso es redarguir. Pero no solo esa instrucción le dio, sino también les dijo: reprende. Reprender es un tipo de regaño. Como Pablo les dijo a los Gálatas, les dijo: ay, Gálatas, tontos, torpes, ¿cómo es posible? Ustedes recibieron el evangelio, llegaron otros y ustedes les creyeron, los volvieron a los rituales. Se me hace que he trabajado en vano con ustedes, son torpes, les dijo. Y los regañó, y los Gálatas los reprendió. Y también se puede hacer la reprensión. Y usted tiene que entender esto, que es parte del ministerio pastoral: redarguir, reprender, meter el orden, desaprobar las conductas que llevan al desorden. Ya hablaremos un poco más de eso, vamos a tener todo el 2020. Bueno, no tanto, ¿no? Pero vamos a tener tiempo para explicarlo. Entonces, redarguye, reprende, exhorta.
y aquí a mí me impresiona siempre el equilibrio en la palabra. No solo todo es redarguir, reprender, porque exhortar aquí significa alentar, consolar, animar el corazón de los creyentes. Y hay un equilibrio muy interesante, muy importante aquí. Y si todo esto, redarguir, reprender, exhortar con la palabra, hazlo con toda paciencia. ¿Por qué le dice con toda paciencia? Porque la transformación, hermanos, es paulatina. ¿Están conscientes que aunque somos cristianos, deseamos caminar en el orden, nos seguimos equivocando? ¿Sí están conscientes de eso? Tenemos que ser pacientes los unos con los otros, porque en ese caminar, aunque sea el camino de Dios, a veces tropezamos y nos caemos, a veces nos desviamos un poco del camino y otra vez, a ver, vente para acá, este es el camino, andad por él. Tiene que ser mucha paciencia. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, como diciéndole, así como Dios es paciente contigo en tu transformación, en tu renovación y en tu ordenar, yo te estoy dando instrucciones para que pongas orden en la iglesia. Pero así como Dios es paciente contigo, Timoteo, tú tienes que ser con ellos. Interesante, ¿a poco no? Con toda paciencia y doctrina. Doctrina es enseñanza. Enseñanza de Dios. Es que no hay otra, hermanos. Volvamos al Salmo 19. ¿Cómo es la ley del Señor? La enseñanza de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Fiel viene del vocablo amán, que significa firme. Testimonio son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son firmes, certeros, confiables, estables. Ellos no cambian, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra tampoco es inalterable, es incambiable. En medio de estos tiempos cambiantes de tantas filosofías que rigen las mentes de las personas que viven en este mundo, la palabra de Dios se mantiene igual como antaño. Entonces es muy sólida, es fiel, firme, certera, confiable, estable. Vemos entonces que la palabra de Dios nos da un sólido fundamento sobre el cual podemos ordenar nuestras vidas, ordenar nuestro hogar, ordenar nuestra familia. Si tú tienes un negocio, metes orden en tu negocio. Ayer alguien, después de la reunión, que escuchó este mismo mensaje, la reunión del sábado, me decía, ay pastor, no sabe cómo Dios me ha bendecido con este tema. Dice, mira, mi esposo y yo tenemos un negocio que iniciamos hace 4 años y Dios nos ha bendecido mucho y ha crecido y tenemos muchos empleados, pero fíjese que esto nos ha ayudado a poner orden, porque la gente hace lo que quiere. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen empleados? ¿Batallan con ellos? ¿Son desordenados? ¿Y cómo somos nosotros? Eso es redarguir. O sea, vemos en los demás el desorden, pero a veces no nos vemos a nosotros mismos. Entonces esta hermana me comentaba, no hermano, dice, fíjese, el otro día estaban haciendo un trabajo, llegué yo para hacer una supervisión y estaban 2 de los empleados poniendo algo, estaban en un andamio. Entonces, uno estaba enganchado de aquí, estaba abajo, y el otro estaba más arriba 2 metros y también estaba enganchado, pero no estaban enganchados del ¿cómo se llama? Del muro, de la plataforma. Dice, entonces yo los vi y le tomé video porque son bien tremendos. Se caen y luego le echan la culpa a uno y lo demandan a uno y todo. Y hay un reglamento para observar las reglas de seguridad por el bien de ellos. Entonces yo me acerco y le digo, oye, no estás enganchado al tubular. Si te caes, arrastra, cualquiera de los dos que se caiga arrastra al otro y se matan. Es que no me gusta, es que me siento desagusto. O sea, no razonan. Tienen esposa, tienen hijos y no se les prende el foco. Como no hace mucho, iba con un pastor, amigo mío, yo me dio un raya a un lugar y venía manejando
Y yo me fijé que no tenía su cinturón de seguridad. Le dije, oye, ¿qué? ¿Tú qué eres de plástico o qué? ¿Te cuida el ángel de Jehová o qué? ¿Por qué? Pues no traes tu cinturón de seguridad. No, es que me siento bien desagusto, me siento mal. Digo, no, mira, el cinturón está diseñado para traer seguridad, ¿sí o no? Pero fíjate lo que pensaba, es que no me siento a gusto. Mira, a la hora de un impacto de 30, 40, 60, así bajito, kilómetros por hora, es un golpazo. Te vas a estrellar de hoja con el volante, te vas a desnucar y vas a dejar viuda a tu esposa. Ay, de veras, ¿verdad? Pues aunque no te sientas bien, piensa. Y la palabra de Dios te ayuda a pensar. Y se lo puso. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, que hayan sufrido un percance automovilístico y llevaban el cinturón de seguridad? Levanten la mano. Miren, un montón. ¿Qué hubiera sido? ¿Cuántas veces no leemos las noticias? Algo que parecía leve, pero salió disparado por el parabrisas. ¿Por qué? No llevaba el cinturón de seguridad. Un total desorden. Entonces dice esta hermana, la palabra de Dios me está ayudando. Les tomé un video y le dije, mira, ya te tengo en video, porque si tú te caes, luego vienen en contra de la empresa que tiene un manual de seguridad, y así yo me amparo. Y todavía de mala gana. Fíjate nomás, o sea, pero ahorita vamos a hablar de eso, porque dice que hace, el Salmo 19:7 dice que la palabra de Dios, que es perfecta, que convierte el alma, hace sabio al sencillo. ¿Hace qué? Sabio. Aquí, hacer sabio habla de que en esa transformación, por medio de la palabra de Dios que nos va ordenando, nuestra manera de pensar cambia. Ya no es de que, ay, no me gusta, es que me lo pongo por seguridad. Es que me engancho ahí, me pongo el casco ahí en la empresa por seguridad. Y ya nos hace razonar, nos da sabiduría, nos hace sabios, nos ayuda a actuar, a tener acciones prudentes, con sabiduría. Fíjate lo que dijo David en el Salmo 119, versículo 98, respecto a la sabiduría, de cómo nos hace sabios. Dice así: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Mis enemigos, gente que me agrede, gente que me ofende, gente que me quita, gente que me estafa. Hay gente mala en el mundo, está llena. Pero también hay una manera de conducirse con ellos, una manera sabia. Y David dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Con qué? Con tu palabra. Si me provocan, no me dejo y no les sigo la corriente. Y que me dicen algo ofensivo y me entra por aquí, me sale por acá. Eso es sabio, callar, ¿sí o no? Ya no se te desbordan las emociones. No, pues yo soy cristiano. Pero... y al rato están chillando por allí. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. Mira nomás. Porque tus testimonios, tus mandatos, tus estatutos son mi meditación. ¿Dónde meditas? En la mente. Y ahí vas cambiando los pensamientos de Dios, vas subiendo esta transformación. Y luego dice el versículo 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos. Fíjate, hay un pensamiento en el mundo que está muy anidado en los seres humanos, aparte de millones de pensamientos, pero el pensamiento al que me refiero es el siguiente. Cuando alguien ya pasan los años, llega a los 50, a los 60, ya tiene su credencial del INSEN,
ya trae su ganchito ahí para estacionarse donde ya se hace uno viejo. El dicho dice así: ay, oye, este viejito es bien terco. Esta señora, ay, qué terca es esta señora. Ay, pero mire, hasta el dicho lo dice, que los viejitos se vuelven a ser como niños. ¿Cómo son los niños? Berrinchudos. ¿Sí? En todo tienen la razón. Creen que porque tienen muchos años, saben todo, no se dejan enseñar, son gruñones. Dicen, no, pues se hacen como niños. Yo rechazo ese pensamiento, porque lo que dice la Biblia respecto a los viejos es que, por lógica, han acumulado un montón de experiencias y de conocimiento, y en lugar de ser los viejitos gruñones, oiga, fórmese aquí, ay, qué chino, ay, qué horribles son los viejos así. Y las señoras así, las viejitas así, que son tercas como una mula, son muy desagradables. ¿Verdad que sí? Alguien dijo que la experiencia es el cúmulo de errores cometidos durante toda tu vida. Y por lógica aprendes. ¿Sí? En la Biblia, los viejos que la Biblia menciona, los menciona hombres con mucha sabiduría, con conductas prudentes, con dichos sabios, consejos acertados. Habla de un Job, un hombre viejo, de Abraham, del mismo Moisés, de Jacob, del mismo David, que cuando eran ancianos viejos no eran esos viejillos gruñones que no les puedes decir nada. Vénganse, ya está la comida. No quiero. Desespera, ¿no es cierto? Escúchenme bien, todos vamos hacia allá. Algunos ya estamos. Pero qué horrible es un viejo, un viejito, una señora ya anciana, terca y gruñona. ¿Saben? No es para nosotros eso. Que usted y yo, todos los que estamos aquí, terminemos nuestra vida así bien viejitos, pero bien transformados. Es inevitable que yo no mencione por enésima vez al que fue nuestro pastor de toda la vida, el hermano Pablo. Ese viejito, no. Era una delicia ese viejito. Estar con él era una alegría, tú querías estar con él. Porque tenía un cúmulo de sabiduría, de consejos, de entendimiento. Ya cuando rondaba casi se murió a los 99 años, ya cuando la mente empieza a fallar, se cometen errores, pero no porque su carácter sea así, sino porque ya, algunos le llaman demencia senil, ya no, pero por cosas naturales. Pero cuando estaba en sus 5 sentidos, todo era consejo, todo era ejemplo, todo era que cuando yo le preguntaba, nunca me dejaba sin respuesta. Cuando tenía que llamarme la atención o corregirme, siempre lo hacía, pero lo hacía de una manera tan sabia. Una vez le dije, ¿qué creen? Una vez le dije, oiga hermano, yo veo que usted se junta con este pastor, sabía que este pastor había cometido un hecho grave. Me dice, no me digas hermano, yo ya sé lo que hizo, pero está primero la misericordia que el juicio. Dice, y yo voy a hacer todo lo que está de mi parte para ayudarlo y levantarlo. ¿Qué has hecho tú para levantarlo? Me redargulló y me regañó, y con su ejemplo me sentí humillado. Dije, no, me falta un montón. Pero fue un viejito afable. Los últimos 2-3 años de su vida fue difícil por lo mismo, por obvias razones, ¿no? Pero Dios nos dio el privilegio de respetarlo y de honrarlo. Pero era un anciano con el que tú querías estar.
Hay ancianos y ancianas que ni el perro se les acerca. Hermanos, por favor, no terminen de esa manera, no terminen de esa manera, no. Que tus nietos se te acerquen, que los abraces, que seas un hombre amable, una mujer prudente, sabia. Todo eso lo hace la palabra de Dios. Ahora, ¿a quién hace sabio? Según el texto que estamos leyendo, ¿a quién? Al sencillo. Hace sabio al sencillo. Mire, esto está bien interesante, está buenísimo esto. Ahí le va. La palabra patá, que es del hebreo, es lo que se traduce por sencillo. Del vocablo patá se deriva la palabra patán. Ahora, el diccionario dice varios sinónimos de lo que es un patán o una mujer patana. ¿Cómo se dice? Bueno, hay los que estudian más de vocablos, ahí luego me la pasan, porque yo digo, ¿cómo se dice? ¿Mujer patana? Bueno, patá se traduce por sencillo. El Señor hace sabio al patán. El diccionario define a un patán como un hombre grosero, una mujer grosera. Qué horrible es una mujer grosera, y también un hombre grosero. Otro sinónimo es vulgar. Hay hombres muy vulgares, pero hay mujeres vulgarísimas también. Es horrible ser una mujer vulgar. El otro día un hermano decía, ay hermano, vengo bien impactado porque fíjate que estuve a punto de chocar y se me atravesó una señora y todavía se baja la señora, me empieza a decir una de groserías. Su camioneta bien lujosa y todo, se veía una persona, pues no, se veía pues así como que tenía educación, era la pura apariencia porque tenía un lenguaje tan vulgar y me dijo, bájate que yo, ponte conmigo. Qué horrible. Esas feministas que andan por ahí rompiendo todo son vulgares. O se ven muy bien. Por favor. Vulgar es alguien rústico, ordinario, simplón, es alguien tosco. Pero también hay una definición. Es un hombre bruto, rudo, ignorante. Eso es un patán. Un patán vive en total desorden, ¿sí o no? Eso éramos nosotros. Porque un patán es brusco, desordenado, grosero, vulgar, tosco, bruto, insensible. Y dice que la palabra de Dios te transforma de tal manera que te hace sabio al patán y a la mujer vulgar, tosca también, porque hay señoras bien toscas. Y me cuesta trabajo decirlo, pero pues esa es la definición. Hay hombres brutos y también hay mujeres, me lo ahorro. Se me hace muy fuerte. Entonces la palabra
de Dios tiene el poder para ordenar nuestras vidas, hermanos, y quitarnos lo patán. ¿Cuántos dicen amén? Nos quita lo grosero, lo vulgar, lo rústico, lo ordinario, lo tosco, lo bruto, lo rudo y lo ignorante, y todo eso y más. Nos quita lo engañador, lo codicioso, lo orgulloso, lo mezquino, lo irresponsable. Mire, ayer que terminó la reunión también se me acercó una familia, una parejita joven con un niño como de 10 años, bien bonito el niño, y lo dice: pastor, le queremos enseñar una fotografía, a ver si identifica a la persona. A ver, y saca el celular y lo ya, pum, y me lo pone, y le digo, ay, está bien feo. ¿Quién es tan feo? Dice: ¿cómo que quién es, pastor? Usted lo está viendo, me dice él. Le digo: no, es que este hombre que está aquí está bien feo. O sea, se ve vulgar, se ve mal. Era yo, me dice. Mire, traía colgado un pentagrama satánico. Dice: yo era satánico, pastor. Si usted, un día le podré contar todo lo que yo hacía en el satanismo. Tenía los ojos blancos, o sea, se ponen como lentes de contacto. Parecía Drácula el tipo. Entonces lo agarro así y le digo: a ver, y lo tengo aquí, y le digo: híjole, hasta tu expresión cambió. Dice: pastor, usted no sabe quién era yo. Y la esposa estaba contentísima. No, pastor, dice: mire, Dios lo ha transformado de una manera tremenda. Y dice el esposo, dice: mire, pastor, a mí nadie me predicó. Yo estaba haciendo unos ritos satánicos y yo me empecé a burlar de Dios. Dije: a ver, aquí estoy, y que no sé qué. Y empecé a desafiar a Dios, y que se manifiesta Cristo, dice. Y ahí caí de rodillas, estuve llorando. No me dio detalles, por eso no le cuento más. Dice: cuando yo me levanté de ahí, me arrepentí, rechacé todo lo de Satanás y empecé a buscar y di con casa de oración. Mire qué casualidad, ¿no? Y yo todavía miraba el teléfono y lo ponía así. No, totalmente transformado, hermano. Hasta sus facciones cambiaron. Porque la palabra de Dios nos ordena, nos transforma, nos quita lo tosco y nos va volviendo amables, cariñosos. Comienzas a abrazar a tus hijos, a tus nietos, sensibles, tiernos. Te hace hablar y actuar con más prudencia, sabiduría. Ya te subes al auto y te pones el cinturón, aunque no te guste, aunque te cale. Dices: no, pues es que, pues no, todavía no quiero dejar viuda aquí a mi viejita y dejar sin abuelo a mis nietos. Pues no, me lo pongo. O sea, ya piensas, pues, te quita lo brutus, para que se oiga en latín. Ay. Finalmente, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. O sea, rectos significan en el hebreo, son razonables, son justos, son derechos. Razonable significa que son entendibles. A ver, ¿qué cosa de bendecid y no maldigáis no entiendes? ¿Verdad que está bien razonable? ¿Bien entendible? A ver, ¿qué no entiendes de perdonad así como Cristo os perdonó? Es razonable totalmente, es entendible. De la manera que Cristo te perdonó, así tú también perdona a los que te ofenden. No, pues ya es importante y necesario que empieces ya a ordenar tus emociones, ¿o no? Empieza a ordenar tus pensamientos. Pues sí, me hizo cosas bien feas, pero yo también se las hice a Cristo. Y si Cristo me perdonó, ya empiezas a razonar. Entonces la palabra de Dios te hace razonar, te hace pensar, porque sus razonamientos son justos, son derechos. Dice en la segunda parte del versículo 8, que alegran el corazón. Mire, todo el mundo quiere felicidad. El 31 de unos par de días,
Todo el mundo, yo te deseo feliz año. Y los memes y los correos y los WhatsApp, feliz año, todo el mundo se desea feliz año. Pero muy pocos saben cómo tener felicidad y gozo en el corazón. Pero usted sí sabe ahora, porque los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. También el hebreo tiene la idea de que dan felicidad al corazón. Ahí está, no solo para el 2020, sino para toda su vida. Y a pesar de las circunstancias en las que usted esté, usted tiene gozo, contentamiento y felicidad en medio de todo lo que hay a nuestro alrededor. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Y finalmente en el versículo 8 mismo, dos frases más: el precepto de Jehová es puro. Puro significa que es claro. O sea, la idea es de que Dios nos habla claro. No nos dice cosas así rebuscadas. No, nos habla con claridad, con sinceridad. Salmo 18:8. Es decir, Dios siempre en su palabra nos habla con toda claridad y franqueza. Algunos cristianos, esto es lo triste, yo he notado que se ofenden porque se les habla con claridad la palabra de Dios. Y ellos dicen, lo toman a mal, fíjense nada más. No entienden lo que es redarguir o reprender. No lo entienden, no lo captan. Y lo rechazan, dicen, no, ahí son bien exagerados. Esto me lo han dicho muchas veces. Usted es muy exagerado. ¿Se imagina el día del juicio? A ver, Pablo, Pedro, pasa a Chuy Olivares. Y luego que el Señor, y yo lo veo allí. Dice, pues a ver, abre los libros. Oye, fuiste un exagerado. Les dijiste que me obedecieran y eras muy exagerado. ¿Se imaginan que Dios me va a reprochar que fui exagerado porque guardaran la palabra de Dios? Seguro que no. Ahora, ¿por qué toda esta gente rechaza? Y dice, no, ahí son muy exagerados, son muy religiosos. Porque no quiere dejar su vida desordenada. Por eso rechazan la palabra de Dios. Y qué contradicción. Van a la iglesia para ordenar su vida, el Señor les habla con claridad y no les gusta. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Y finalmente podemos ver por qué David decía, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Él sabía por qué, porque conocía el poder de la palabra de Dios. Quiero terminar con una paráfrasis de lo que hemos aprendido. Una paráfrasis es un escrito que hace, en este caso yo, de todo, como una síntesis. Así es que voy a hacer, usted lo va a entender perfectamente. Esa es una paráfrasis. Escribí lo siguiente: la enseñanza de Dios es perfecta, es completa, no le falta nada, es cabal, es íntegra porque tiene todos los ingredientes, no tiene error, es la verdad absoluta de Dios. ¿Para qué? Para convertirnos, para transformarnos, para restaurar nuestra mente, nuestra vida, para refrescar nuestras almas, el interior, lo más interior del ser humano. El testimonio de Jehová es fiel, es certero, verdadero, confiable y estable, y me hace sabio. Me enseña a hablar, a actuar, a conducirme con más prudencia, más sabiduría, y me quita lo patán. Me quita lo patán, me quita lo grosero, me quita lo vulgar, lo rústico, lo ordinario, lo tosco, lo bruto, lo rudo y lo ignorante. Eso me lo va quitando el Señor día tras día. Sus mandamientos son rectos, son razonables, son entendibles, que alegran mi corazón, alegran nuestro corazón y nos dan contentamiento, porque el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos de mi entendimiento. Por eso podemos decir y orar como David y decirle al Señor: Señor, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cuántos dicen lo mismo? Pónganse de pie. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ordena mis pasos con tu palabra.
En verdad quiero que mi vida te glorifique. En verdad quiero llegar, si es que es tu plan para mí, que llegue a ser anciano, que llegue a ser anciana, que se pueda ver toda la obra maravillosa que tú puedes hacer en un ser humano.